pues ya de lo demás Dios se va a encargar. Así que tranquilos mis hermanos en Estados Unidos, pronto estaremos por allá estrechándonos la mano, dándonos un abrazo y conociéndonos personalmente. Hay gente que siempre me dice, siervo, es que quisiera conocerlo personalmente para ver si usted es panzón, para ver si es alto o para ver si usted es chaparro, cómo es usted, y pues hay gente que siempre tiene la curiosidad de querernos conocer frente a frente para ver si somos chaparros, para ver si somos altos. Pero pronto mis hermanos estaremos ya en Estados Unidos, gracias a Dios y a la licenciada pues que nos dio esa buena respuesta. Así que ya primero Dios estaremos yendo a predicar, ¿verdad?, a Estados Unidos. Así que mis hermanos, se los dije el día de ayer, mucha gente el día primero estaban mandando mensajes y diciendo feliz año nuevo, y toda la gente estaba mandando mensajitos diciendo feliz año nuevo, pero la verdad mis hermanos, de feliz año nuevo creo que no tienen nada este año. Mi hermana Irma Lugo también por ahí conectada, porque la verdad mis hermanos, si estos años atrás han sido años fuertes, años pésimos, estoy 100% convencido que este año 2024 va a ser un año de mucho sufrimiento para muchas personas, un año de dolor, un año de tristeza, un año fuertemente, porque la Biblia nos enseña, mis hermanos, que esto es como la mujer que va a dar a luz, que los dolores no se calman, sino dice la Biblia que los dolores se arrecian y se arrecian. Y yo creo que quien sabe mejor esto es una mujer que ya dio a luz. La Biblia hace una comparativa de que la venida de Jesús va a ser como aquella mujer que está a punto de dar a luz, que los dolores empiezan y los dolores se van arreciando hasta que nace el bebé. La Biblia dice que la venida de Jesucristo va a ser igual. Eso significa que si el año pasado hubo dolor, si el año antepasado hubo dolor, eso significa que este año 2024 todavía va a haber más dolor, mis hermanos. Va a haber más dolor, mis hermanos. Las cosas se van a estar empeorando más. La maldad ha aumentado terriblemente. La maldad está aumentando grandemente, mis hermanos. Ahorita hay muchas ovejas. Cuando hablo de ovejas me refiero a los cristianos obedientes. Ahorita hay muchos cristianos obedientes que se están saliendo de muchas congregaciones. Y no se están saliendo porque sean rebeldes, no. Ahorita muchos cristianos están saliendo de muchas congregaciones porque están viendo la corrompedera, están viendo la podredumbre que hay dentro de muchas congregaciones donde al pastor no le importa el bienestar de las almas. Al pastor no le importa si las almas viven en santidad o cómo están, no. A mucho pastor lo que le interesa es tener una casa de oración llena para mandarlas a vender a las hermanas, para ponerlas a negociar, para hacer rifas y para negociar y para lucrar con el evangelio, con el pueblo de Dios. Estaba viendo, hermanos, de que hoy al pastor no le interesa cómo están las almas. Y muchas almas están saliendo de las congregaciones. Algunos pastores dicen, se fue la hermana rebelde de la iglesia. No, muchos hermanos no se están saliendo porque son rebeldes. Muchos hermanos están saliendo porque hay una palabra en la Biblia, en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, capítulo 6, segunda carta de Corintios, capítulo 6, y su versículo 17 dice la Biblia, por lo cual salid de en medio de ellas, pueblo mío. Escucha, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice, salid de en medio de ellos, salid, corred, escapa de ellos, corre, escapa. Ahora sí, como Dios le dijo a Lot, escapa por tu vida. Y muchos hermanos están yendo de muchas congregaciones, no porque sean cobardes,
no porque sean rebeldes, no, muchos hermanos se están yendo de muchas congregaciones porque están viendo la corrompedera dentro de muchas iglesias. Hoy es cosa normal ver que el hombre se divorcia y se casa y al rato está arriba del altar ministrando. Hoy para muchos pastores es normal que la mujer deje a su esposo, se vaya con el amante y ya mañana está arriba del altar ministrando, cantando coros y si fuera posible hasta predicando la palabra de Dios. Y los hermanos se están dando cuenta de todo eso. Exactamente hoy, un hermano me mandaba un mensaje y me decía: pastor, ¿es pecado que yo reprenda a mi pastor? Y le decía: no, hermano, ¿cómo va a ser pecado que tú reprendas a tu pastor? No, al contrario, tienes toda la autoridad, tienes todo el derecho de reprender a quien quiera que sea. No importa si es tu pastor, no importa si es un diácono, si es un anciano, no importa si es tu mamá, tu papá, tú tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho de reprender, siempre y cuando, como dice Mateo 7:5, saca primero la viga de tu ojo. Eso significa que para que tú reprendas a una persona, tú tienes que examinarte cómo estás delante de Dios. Estuardo Gómez dice: ¿cuánto cobra por predicar? El Señor reprenda al diablo y a todos los demonios. No, mis hermanos, no cobramos nada. La gente es movida a misericordia y la gente nos bendice. Yo tengo un gran privilegio de parte de Dios, hermano. A veces voy por las calles caminando y encuentro personas y me dicen: siervo, vaya, coma con su familia. A veces voy por las calles caminando y encuentro personas y me dicen: siervo, vaya a comer. No tengo necesidad de negociar con el evangelio, no tengo necesidad de lucrar con el evangelio, no. Hoy es cosa normal, pero es que muchos hermanos están saliendo de esas congregaciones. Muchos hermanos están escapando de esos lugares. Hoy tenemos pastores, hermanos, que son prestamistas dentro de las iglesias. Pastores que la mujer que tienen no es su esposa. Están viviendo con una mujer que no es su esposa y algunos de ellos son pastores. Diáconos que tienen su Biblia y tienen su arma, tienen su pistola. Hermano, las cosas se están poniendo cada día más complicadas. Pero en medio de este pueblo podrido, en medio de este mundo corrompido, es donde Dios a ti y a mí nos hace un reto. En este mundo lleno de maldad es donde Dios nos hace un reto y nos dice que tenemos que marcar la diferencia. Malaquías 3:18 es el reto que Dios le pone a la iglesia. Es el reto más grande que la iglesia tiene en estos tiempos peligrosos. Marcar la diferencia. Si tu pastor está corrompido, salte de ese lugar y ve y busca otra congregación. Si tu pastor celebra Día de la Madre, Día del Padre, el Día de los Reyes Magos, hermano, salte de ese lugar. Salte de ese lugar, corre, escapa por tu vida. Ahorita en este año 2024, que las cosas se van a poner más trágicas, se va a poner más dura la situación, es cuando Dios a ti y a mí nos pone un reto y nos dice que marquemos la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. Noé fue un hombre que marcó la diferencia. A pesar que la humanidad estaba podrida, la humanidad estaba corrompida. Dice en el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 9 de Génesis: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Ahí está la clave. No digas que no se puede marcar la diferencia, sí se puede. Noé, en medio de la multitud corrompida, la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 6, que a Dios le dolió su corazón de ver tanta maldad en el mundo.
porque el hombre no pensaba en otra cosa más que en pecar y en pecar. Pero en medio de ese mundo corrompido, en medio de ese mundo sucio, en medio de ese mundo asqueroso, había un hombre que era justo, santo, perfecto. Ese hombre se llamó Noé. Su esposa, sus hijos lo acompañaban a la justicia, a la perfección, a la santidad, a la pureza. ¿Cuántos fueron salvos? 8 personas. Imagínate cuántos miles de personas murieron en el diluvio. Pero fue allí donde Noé le tocó marcar la diferencia. En medio de ese mundo podrido, en medio de ese mundo corrompido, había una luz que brillaba. Porque tú y yo, dice la Biblia, somos luz en la tierra. Tú y yo somos esa luz. Jesucristo, dice la Biblia, nos ha puesto como luz en medio de la oscuridad. Y a Noé no le importó que el mundo entero estaba corrompido. Él quiso marcar la diferencia. Él marcó la diferencia con su familia. Vamos, hermano. No te corrompas juntamente con la humanidad. No te corrompas con la humanidad. Si tu vecino está corrompido, déjalo. Si tu familia está corrompida, déjala. Si tus vecinos están corrompidos, déjalo. Tú y yo marquemos la diferencia. Seamos esa luz en medio de este mundo lleno de oscuridad. Pero no solamente Noé. Tiempo después, Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Estaba llena de homosexuales. Había mucha pedofilia. Había tanto homosexualismo y lesbianismo. Tan depravados estaban los moradores de Sodoma y de Gomorra, que cuando Dios mandó a aquellos ángeles a darle el mensaje a Lot que corriera, que escapara, la Biblia dice que estos depravados querían violar a los 2 predicadores o a los 2 ángeles que Dios mandó. Lot amaba tanto a Dios y amaba tanto a los predicadores que Dios le dijo a los depravados: no toquen a los hombres de Dios. Mejor aquí hay mujeres, aquí tengo a mis hijas que son vírgenes. Agarren a ellas y hagan con ellos lo que quieran. ¿Y qué dijeron estos depravados? No queremos mujer, queremos a estos hombres. Así estaba Sodoma y Gomorra, de podrida, de corrompida. Así estaba Sodoma y Gomorra. Pero en medio de ese mundo lleno de homosexuales y de lesbianas, de pedófilos y de zoofilia, que había tanta maldad en ese lugar, había un hombre que marcó la diferencia. Su nombre, Lot. Siempre habrá un grupo de personas que marque la diferencia. Siempre habrá un grupo de personas que no se relacione con el mundo, que no haga alianza con el pecado, que no haga alianza en yugo desigual con los incrédulos. Sí se puede, mi hermano. Sí se puede. Más adelante vemos a Elías. Eran 450 profetas corrompidos. Pero ahí le tocó a Elías marcar la diferencia. En medio de 450 profetas endemoniados, corrompidos, había un hombre. Había un hombre que marcaba la diferencia. Y este hombre era Elías. Y aunque Elías pensó que al final estaba solo, y le dijo: Señor, he sentido un vivo celo, porque solo yo he quedado. Y Dios le dijo: no está solo Elías. Hay otros 7,000 más que tampoco han doblado sus rodillas delante del diablo ni de los demonios. No importa si el mundo está patas arriba. No importa si el mundo está como el murciélago, patas arriba. No importa. Tú y yo marquemos la diferencia. No importa si las señoritas
a una edad de 13, 14 años, ya tienen hijos, ya están embarazadas. Señorita, tú que me estás viendo, tú marca la diferencia. Honra a tus padres, llegando el día de mañana al altar con un vestido blanco que representa pureza, santidad y virginidad. ¿Qué padre no quisiera que su hija salga de blanco casándose con el esposo? No importa, aunque las señoritas ahorita de 11, 12, 13 años ya tienen hasta marido, ya no son vírgenes, ya tuvieron relaciones sexuales, señorita. Ahí en medio de ese mundo corrompido, ahí tú marcas la diferencia. Y demuéstrale a esas señoritas que con Cristo sí se puede y que con Cristo somos más que vencedores. Joven, si tú estás en una escuela corrompida, donde hay puros jóvenes marihuanos, borrachos y de todo un poco, ahí tú tienes que marcar la diferencia. Hermano, si tú estás en un trabajo donde hay puros mal hablados, donde hacen bromas feas, donde viven bromeando y viven comportándose como impíos, pero si tú eres cristiano, ahí tienes que marcar la diferencia, ahí tienes que alumbrar. Hermanos que están en Estados Unidos, a lo mejor tienes muchas amistades que van y se meten con prostitutas, que toman y se emborrachan. Y a ti te tienen como el raro, no importa. Que te tengan como el raro, que te tengan como el apartado, que te tengan como el mudo, como quieran decirte. Pero no importa, ahí marca la diferencia. Ahí alumbra en medio de ese mundo lleno de oscuridad. Siempre habrá un grupo de personas que marque la diferencia. No te contamines con el mundo. No te contamines con el pecado. Guárdate puro delante de Cristo. La muerte está a un paso. Mientras la gente amaneció diciendo para el 1 de enero, la gente amaneció gritando y diciendo feliz año nuevo. Mientras algunos decían feliz año nuevo, en Japón un tremendo terremoto donde las carreteras se partieron. La gente murió. Mientras algunos diciendo feliz año nuevo, familias llorando porque sus hijos se murieron ahogados en una playa, murieron ahogados en un río. Otros murieron accidentados, otros murieron a balazos, algunos murieron borrachos, otros en adulterio, otros en fornicación, otros celebrando estas fiestas paganas. Pero mientras el mundo estaba celebrando, mientras el mundo estaba en sus deleites, la iglesia se guardó, la iglesia se apartó, la iglesia se consagró. Mientras el mundo en sus deleites gritaban, saltaban, bailaban, se emborrachaban, se endrogaban, adulteraban y fornicaban, allá había un grupo de cristianos que se mantuvo firme, que se mantuvo perseverante, que se mantuvo brillando en medio de la oscuridad. Pero ¿cuántos se corrompieron? ¿Cuántos estuvieron, hijos del diablo, hipócritas, abrazándose y diciendo feliz Navidad, feliz Año Nuevo, fornicando, adulterando, emborrachándose? El problema es que muchos de ellos dejaron a Cristo por revolcarse con el diablo y con el pecado y con el mundo y con toda la basura. Pero en medio de ese mundo donde había tanta corrompedera, ahí había un grupo de cristianos que estaban marcando la diferencia. Hermanos, este año 2024 las cosas se van a complicar. Habrá mucho lloro, mucho lamento. Habrá mucha tristeza en la tierra. Este año 2024 las cosas se van a poner terribles, trágicas. Habrán mortandades, habrá muerte. En Estados Unidos, hombres endemoniados van a entrar a las escuelas y van a agarrar armas y van a empezar a matar a niños. ¿Qué es lo que está causando todo esto? Son esos fuegos diabólicos de Free Fire.
Toda aquella gente que está jugando esos videojuegos de Free Fire y todos esos videojuegos de donde matan. Por eso es que los jóvenes terminan endemoniados. Se van para las escuelas, agarran un arma de AK-47 de grueso calibre y empiezan a matar a los estudiantes, matan a los directores, matan a los profesores. El mundo está patas arriba. Cristianos que se sientan frente a la televisión a ver películas de balacera, de narcotraficantes, de donde hay secuestro, donde hay borracheras, donde hay fornicación y adulterio. En vez de sentarse un momento a leer la bendita palabra, están perdiendo el tiempo en lo que no deberían de hacer. Pablo dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y muchos de los que me están viendo en este año 2024 van a morir. No te estoy asustando, mi estimado, pero muchos de los que ahorita están viendo esta transmisión van a morir en este año 2024. Y no te digo para asustarte. La Biblia dice que la muerte está a un paso tuyo. Pero muchos de los que están viendo esta transmisión este año 2024 dejarán de existir. Muchos van a morir. Posiblemente hasta yo. A mí no me preocupa eso. Al final un día vamos a morir. ¿Sabe qué es lo más preocupante? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? La gente lo toma hasta como fuego. Y la gente dice, si me muero y me voy al infierno, ¿soy yo y qué? No digas eso. Eso lo dices por ignorancia. Eso lo dices ahorita que estás en tus 5 sentidos. Muchos hermanos el año pasado murieron. Unos murieron accidentados, murieron atropellados, murieron a balazos, murieron quemados. Muertes naturales, secuestrados a balazos. Este año 2024 empezarán los ayes, empezarán los lamentos, empezará mucho dolor. Y no te digo para echarte miedo, mi hermano, te lo digo porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice que será como la mujer que tiene dolores de parto. ¿Qué pasa cuando la mujer tiene dolores de parto? Empieza con poco dolor y poco a poco los dolores se van arreciando, van aumentando hasta que aumenta y hasta que nace el bebé. La Biblia dice que así va a ser la venida de Cristo. Eso significa que si el año pasado hubo dolor, este año va a haber más dolor. Este año va a haber más dolor. Pero es aquí donde la iglesia tiene que marcar la diferencia. Porque hay promesas en la Biblia. Hay muchas promesas en la Biblia. Una de ellas, cuando Cristo dijo, aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿A quién se refiere cuando Cristo dijo, aquí yo estoy con vosotros? ¿A quién se refiere ese grupo de vosotros? Es aquel grupo que no se contamina con el mundo. Es aquel grupo que se aparta del mundo. Es aquel grupo que se aparta y que vive en rectitud, en santidad. Que perdona y sabe perdonar. Que ama incluso a sus enemigos. Con ellos va a estar Cristo todos los días. David profetiza señalando tiempos futuros, o sea, tiempos escatológicos. Y David profetiza y dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Pero por favor, no es cualquier persona. La Biblia me enseña, dice, no he visto justo. Justo. No he visto justo desamparado, ni ninguna de mi simiente que mendigue pan. Pero ¿cómo es posible si hoy hay gente que se atreve a decir y dice, no hermano, si aquí no hay ningún justo? Entonces si no eres justo, eres un injusto. Y te tengo una mala noticia. 1 Corintios 6:9 dice que los injustos no entran al reino de los cielos. Mi hermano, si no te has casado, cásate con tu pareja. Si estás en adulterio, escapa del adulterio.
Si la mujer con la que estás viviendo no es tu esposa, déjala, escapa. Si el hombre con el que estás viviendo no es tu esposo, déjalo. Hay gente que ama más el pecado. Hay gente que está más enamorada del pecado que no de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si amara a Dios ya hubieras abandonado el pecado. Pero ¿sabes por qué no abandonas el pecado? Porque estás más enamorada del pecado que no de Dios. Amén, hermana Suseli Jiménez, Dios le bendiga. Hermano Hugo Ramírez, saludos, siervo. ¿Cuántos hombres que eran prestamistas, pero cuando escucharon la palabra dejaron de prestar dinero? Porque la Biblia me enseña que el que presta dinero y cobra interés no va a entrar al reino de los cielos. Y muchos hombres han escuchado esta palabra, han dejado ese negocio por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a su salvación. Mujeres que vivían con hombres que no querían casarse con esta mujer. Porque hoy tenemos parejas donde la esposa quiere casarse, pero el hombre no quiere casarse. Hay mujeres que han tenido que abandonar a ese hombre por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a su salvación. Porque la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 15 que el que no deja padre, madre, mujer, hijo, negocio y todo lo que tiene no puede ser siervo de Cristo. Eso no significa que yo voy a abandonar a mi esposa y a mis hijos. Siempre y cuando mi esposa y mis hijos sean la ayuda idónea de bendición, yo no puedo abandonarlos. Pero si la esposa no quiere nada con Dios y es piedra de tropiezo y es motivo, razón para que tú te apartes y no entres al cielo, mejor déjalo a él. Por eso Dios le dijo a Lot, escapa por tu vida. ¿Por qué Dios le dijo a Lot, escapa por tu vida? Si Lot tenía esposa, Lot tenía sus hijas, Lot también tenía yernos. ¿Por qué Dios no le dijo, escapa con tu familia? ¿Por qué Dios le dijo a Lot, escapa por tu vida? ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba transmitiendo a Lot, lo que Dios quería darle a entender a Lot, es que la salvación es individual. La Biblia dice que el hijo no va a morir por el padre, ni el padre por el hijo. La Biblia dice que el hijo no va a llevar pecado del padre, ni el padre pecado del hijo, aunque se refiere de hijos que ya están grandes, hijos que ya tienen raciocinio. Hijos que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios, sabiendo que Lot tenía esposa, Dios sabía que Lot tenía sus hijas, Dios sabía que Lot tenía sus yernos, le pudo haber dicho Dios, Lot, corre con tu familia, escapen. Pero no le dijo escapen. Dios le dijo, Lot, escapa por tu vida. De manera singular. Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Pero hay gente que está más enamorada del pecado que no de Dios. Hay gente que ama más el pecado. Eso lo dice en Apocalipsis 22:15. Que hay gente que ama más el pecado que no a Dios. Si estás metido en el narcotráfico, salte de esa locura. Eres persona que jala gente para Estados Unidos, eres un coyote, salte de esa locura. No te conviene. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pastores que están metidos en el narcotráfico. Pastores que se están escondiendo atrás de una Biblia. Están escondiendo su pecado atrás de una Biblia. Tienen una Biblia solamente para fachada. Tienen una Biblia solamente para aparentar que son pastores y no lo son. Son hijos del diablo, bien hechos y derechos. Este año 2024, mis hermanos, tenemos que estar bien preparados. Tenemos que estar bien preparados para todo lo que va a venir. Si el año pasado hubieron terremotos fuertes, este año va a estar más fuerte todavía. Si el año pasado hubieron inundaciones grandes y feas, este año va a estar peor todavía. Si el año pasado hubieron muchas muertes, este año va a estar peor todavía. Porque así dice la Biblia, que las cosas van de mal en peor. Algunos ahorita están pensando en hacer una casa, en comprar terreno, en hacer aquí, en hacer allá. Y no te digo que está mal que tú anheles tener una casa, está bien. Está bien que anheles tener un carro, está bien que anheles tener un negocio, está bien. Pero no descuides tu salvación, no descuides tu salvación.
Porque de qué le sirve al hombre, dijo Cristo, que granjee todo el mundo si su alma se pierde. En otras palabras, ¿de qué sirve que tenga casa, terreno, negocio, dinero y cuánta cosa si al final me voy para el infierno? Hermanos, echémosle ganas, mis hermanos, echémosle ganas. Las cosas se están complicando más. Mientras Cristo se apresura y las cosas se ponen más feas, se están levantando muchos falsos profetas, profetizándole bendición a la gente, profetizando prosperidad, profetizando que es el año agradable, profetizando que viene bendición y que viene prosperidad. Pero nunca le dicen a la gente que dejen el adulterio, pero no le dicen al fornicario que se aparten de fornicación, pero no le dicen al brujo que deje la brujería, pero no le dicen al cantinero que deje de vender cerveza, marihuana, cocaína, guaro, tequila, lo que sea. Los profetas hablando de prosperidad y bendición. Y a veces el que le están profetizando bendición está en fornicación, está en adulterio. A lo mejor es narcotraficante, es un prestamista. Porque la verdadera palabra se está escaseando. Hace falta la verdadera palabra en las congregaciones. Muchos pastores están vomitando esta palabra. Muchos pastores están vomitando esta palabra. Se están volviendo enemigos de esta palabra. Pero Dios bendiga a mis hermanos que son fieles oyentes y que aman esta palabra. Sigamos, hermano, hasta el final. Porque la clave no es que tú y yo perseveremos 5, 10, 15, 20 años. No, la clave está que lleguemos al final. Por eso Dios le dijo a Ezequiel: si retrocedes, Ezequiel, le dijo Dios, las obras que hiciste no vendrán a memoria. Eso significa de qué sirve que hayamos sufrido, llorado 1 año, 5, 10, 20 años y al final terminamos mal. Como dice un dicho, ¿de qué sirve nadar todo el mar si en la orilla me quedo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que hayas dado ofrenda, que hayas ayudado a la gente, que hayas hecho oraciones, ayunos, si ahora ya no quieres nada con Dios? Te apartaste, dejaste a Dios, dejaste a un lado al Santo de Israel. Dejaste a un lado al Santo de Israel. ¿Dónde están aquellos ministerios que resplandecían? ¿Dónde están aquellas hermanas que se fueron a Estados Unidos? Aquellas hermanas que cuando cantaban la gente lloraba. ¿Dónde están aquellos ministerios que cuando cantaban se sentía la presencia de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos ministerios? ¿Qué pasó? El afán, el engaño de la riqueza ahogaron esa palabra. Mucha gente está engañada ahorita. Piensa que porque tienen un carro, una casa, piensan que lo tienen todo. El engaño de las riquezas han ahogado la verdadera palabra. No cambiemos a Dios, hermanos, por un plato de comida. No cambies a Dios por un plato de comida. El diablo está usando gente para que te haga la guerra. Satanás está usando las propias hermanas de la iglesia para que te hagan la guerra. Pero no dejes a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Entiende una cosa, hay mujeres que pelean con el esposo y dejan de congregarse, pero Dios no tuvo la culpa. ¿Por qué terminas rematando con Dios? ¿Cuánta gente lloró en el pasado, sufrió en el pasado, padeció en el pasado, pero por un pequeño problema dejaste a Dios? ¿Qué culpa tuvo Dios? ¿Qué culpa tuvo Dios
bonitos ministerios, que cuando cantaban se sentía la presencia de Dios. Yo conocí ministerios, hermanos, en Guatemala, que cuando cantaban se sentía la presencia. Decidieron viajar a Estados Unidos, se echaron a perder, fueron a morir espiritualmente. Es cierto, tal vez ahorita tienen un buen trabajo, a lo mejor tienen una casa, tienen terreno, a lo mejor lo tienen todo lo económico, pero espiritualmente, ¿qué pasó? Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que granjee todo el mundo si su alma se pierde? Hermanos que tocaban el piano, que cuando tocaban el piano se sentía la presencia de Dios. Gente era ministrada a través de las alabanzas. Gente era bendecida a través de las alabanzas. Todo fue que viniera el engaño de las riquezas y decidieron viajar e irse a otros países. Murieron espiritualmente. Pastores que ya no hablan de la palabra. Lo que les interesa es el dinero. Lo que les interesa es el dinero. ¿Dónde están los hermanos que antes se levantaban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a buscar la presencia de Dios? Hermanos que antes se encerraban en los templos a ayunar, a orar. Yo se los he dicho a los hermanos, ¿de qué sirve tanta teología? ¿De qué sirve tanto conocimiento de la Biblia si no tenemos lo más primordial, que es la presencia de Dios? Hermanos, si tú estás estudiando teología, te felicito y te aplaudo por lo que estás haciendo. Pero no descuides la oración, no descuides el ayuno, no descuides la intimidad con el Padre. Porque recuerda que el Espíritu Santo no habita en cualquier gente. El Espíritu Santo habita en un contrito de corazón, en gente que sabe humillarse, que sabe desgarrar su corazón ante la presencia de Dios. Ahí habita Dios. El Altísimo, el Sublime, dice el profeta Isaías. Él es el Altísimo, Él es el Sublime, que habita en la eternidad, con los contritos de corazón, con los humildes. Ahí habita Dios. Soberbia es lo que más existe. La soberbia no permite que el hermano reconozca su error. La soberbia no permite que la hermana reconozca su falta. Hay gente que ofende a su hermano y en vez de pedirle perdón, le voltea las espaldas por causa de la soberbia, el pecado, la maldad, la corrompedera. Mujeres soberbias que cuando van a las iglesias por poco y van arrastrando las faldas. En las carreteras usted las encuentra enchoradas, empantalonadas, con las caras pintarrajeadas y un desorden terrible. Año 2024, un año de mucho dolor, un año de mucha tristeza. Muchos países van a ser zarandeados por Satanás. Dios le va a permitir a Satanás que zarandee a muchos países, porque ya Dios ha hablado de muchas maneras. Ya Dios ha hablado a través de la boca de muchos ministros y la gente no entiende. Dios mandó la pandemia del COVID, aún la gente no entiende. Dios mandó la pandemia del coronavirus, mandó la pandemia de la chikungunya, de todas esas enfermedades, aún la gente no entiende. Ahorita hay gente que tiene SIDA, no entienden, no se apartan. Ahorita hay gente que tiene cáncer, tienen gastritis, tienen leucemia, enfermedades incurables, y aún hay gente que prefieren ir con el brujo, prefieren visitar una bruja antes que doblar rodillas y reconocer que la paga del pecado es muerte. Este año va a ser un año de zaranda. Dios va a permitir que Satanás zarandee a muchos países. Hijos de cristianos van a tener que morir. Porque la Biblia dice que la maldad de los padres Dios la castiga sobre los hijos, desde la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Hijos de muchos cristianos, este año 2024 tendrán que morir.
por la maldad que existe. Ya Dios ha hablado a través de sueños. Ya Dios ha hablado a través de visiones. Dios mandó el chikungunya, mandó el coronavirus. Dios ha mandado muchas enfermedades. La gente no entiende. La gente no entiende. Vale la pena estar más cerca con Dios, mis hermanos. Vale la pena estar cerca con el Padre. Vale la pena. Vale la pena. Si tú te has apartado, vuélvete. ¿Has pensado dejar tu ministerio? No lo hagas. ¿Has pensado cambiar el ministerio por la vanidad de este mundo? No lo hagas. No lo hagas. Y en Estados Unidos están la mayoría de músicos. Hombres que fueron pianistas, bajistas, guitarristas, trompetistas, saxofonistas, solistas. Gente que era usada por Dios. Y dejaste tu ministerio por un plato de comida. Dejaste tu ministerio por un poco de dinero. Igual que Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja, por un plato de comida. No creo que haya algo más importante que Dios mismo en esta tierra. No creo que valga la pena dejar a Dios por algo insignificante que al final, el día que tú y yo nos muramos, no nos llevamos nada. Todo se queda. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos al polvo de la tierra. Porque nada trajimos, dice Pablo, y sin duda nada nos vamos a llevar. Ánimo, mi hermano. Ánimo. Ánimo. Agradezco a todos mis hermanos por el cariño, por el aprecio. Gracias, mis hermanos. Hay gente, yo sé que están orando por mi persona. Mientras hay gente que está orando, hay gente endemoniada que quiere ver el fracaso de nosotros. Hay gente que le está pidiendo al diablo y a los demonios que nos quieren ver fracasados, nos quieren ver caídos. Le agradezco a mi Padre que hasta el día de hoy me ha tenido en pie. Porque yo sé que son miles de personas que me siguen. Y que si yo logro cometer un error, serían miles de personas que se perderían por mi causa. Los amo con todo mi corazón, mis hermanos. Mañana, viernes y sábado estaremos predicando en Puerto Madero, cerca de la playa de Puerto Madero, en Chiapas, México. Así que invitamos a los hermanos de por ahí cerca, Puerto Madero, Chiapas. Estaremos mañana, viernes y sábado predicando la palabra. Los amo con todo mi corazón y se los digo con sinceridad. Así me insultes, me digas lo que me digas, te amo, y porque te amo, te seguiré predicando esta palabra. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Ánimo, mis hermanos, y hasta una próxima, si el Padre Celestial así lo permite. Ánimo, los amo en el amor de Jesús. Bye, bye.